Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le viene bien recibir una devolución de impuestos? Confirmar un crédito a favor es literalmente como encontrar plata olvidada en el bolsillo de una campera de invierno. Una sorpresa excelente. Pero claro, a veces el camino para llegar a ese dato y saber si nos toca cobrar parece un laberinto técnico. Vamos a despejar todas esas dudas de una vez por todas. Bueno, entremos de lleno. Nuestra hoja de ruta de hoy tiene 5 paradas fundamentales. Primero, la diferencia entre devolución automática o declaración. Segundo, el tope clave de 963.510 pesos. Tercero, cómo consultar con la cédula. Cuarto, los plazos que hay que marcar en junio y julio. Y quinto, dónde y cómo cobrar. Punto número 1. Devolución automática o declaración. El primer gran filtro del sistema. La lógica acá es bastante sencilla. Por un lado, tenemos a la inmensa mayoría. Quienes tuvieron un solo empleador en el año y cobraron en diciembre, seguramente accedan a la famosa devolución automática. Es un alivio bárbaro porque significa que el empleador ya hizo el ajuste final. Ahora bien, para quienes tuvieron múltiples empleos o quieren aplicar deducciones especiales por cuotas hipotecarias o alquileres, el panorama cambia. El sistema exige presentar una declaración jurada manual para poder recalcular absolutamente todo con precisión. Pasamos al punto número 2, el tope de 963.510 pesos, un límite que define cómo seguimos. Hay que prestar muchísima atención a esta cifra nominal anual, 963.510 pesos. Superar este monto exacto es el primer gran indicador de que existe la obligación de presentar una declaración jurada. Es básicamente el número mágico que activa el radar de la DGI para hacer cuentas más detalladas. Y este cuadro ilustra a la perfección por qué el sistema tributario nos pide esto. Pensemos en el multiempleo simultáneo. Al tener más de un empleador al mismo tiempo, cada uno pudo haber aplicado el mínimo no imponible por su lado, asumiendo que era el único ingreso, y eso genera que se pague menos impuesto del que correspondía. Pasa algo parecido cuando ocurre un cese laboral antes de diciembre. Al faltar esa liquidación a fin de año, el cálculo queda por la mitad. Por eso, quienes trabajan de forma independiente o eligen tributar como núcleo familiar también entran de lleno en esta lista de obligados. Se necesita la foto completa de todo el año. Es sumamente importante aclarar que los jubilados y pensionistas no quedan al margen de esta historia. El IASE opera bajo una mecánica casi idéntica. Quienes cobran de una sola caja jubilatoria en general van directo por la vía automática. Pero si se combinan ingresos de, por ejemplo, el BPS y otra institución previsional, y encima se supera el famoso tope que acabamos de ver, la obligación de declarar se enciende exactamente igual que para un trabajador activo. Avanzamos al punto número 3. ¿Cómo consultar con la cédula? Los pasos indispensables para hacerlo de forma segura. A la hora de chequear si hay saldos pendientes para este año, la seguridad es absoluta prioridad para el Estado. Ya no alcanza con ingresar un número de cédula al azar en una web. El mecanismo ahora exige sí o sí tener una identidad digital aprobada. Estamos hablando de un usuario de GUB, Uruguay, la identidad móvil de Habitat, tu ID o tener una cédula con chip y su lector. Todo este ecosistema garantiza que la información financiera personal quede completamente blindada. Y un dato súper útil, también está habilitado el canal oficial de WhatsApp de la DGI para quienes prefieren una alternativa de consulta directa y desde el celular. Punto número 4. Los plazos de junio y julio. Las fechas que hay que agendar sí o sí. El calendario está armado como una verdadera cuenta regresiva. Para el IAS de los jubilados, el proceso arranca adelantado en mayo. Para los trabajadores en actividad, el semáforo se pone en verde el 9 de junio, que es cuando por fin se habilitan las consultas en línea del IRPF. Y atención a mediados de ese mismo mes, porque se gatillan los primeros pagos automáticos. El 13 de junio cae el dinero en los bancos y el 16 empieza a liberarse en las redes de cobranza. Finalmente, allá por finales de julio, empieza la ola de pagos para quienes tuvieron que tomarse el trabajo de presentar la declaración jurada. Y llegamos al punto 5. ¿Dónde y cómo cobrar? El paso final y el más esperado de todos. A nivel práctico, existen dos grandes alternativas para hacerse con esos fondos. Por un lado, tenemos el depósito bancario directo. Esta es la vía rápida por excelencia, porque las transferencias se procesan antes que nada. Y por el otro lado está la ruta más clásica, el cobro presencial en redes como Habitap o Redpagos. Ahí el trámite no tiene misterio, simplemente se va con la cédula vigente, se presenta en caja y se retira el efectivo en el momento. Aunque claro, como acabamos de ver, esos pagos en efectivo se habilitan siempre unos días más tarde. Como bien lo resalta el análisis técnico de esta campaña, la eficiencia acá es lo que cuenta. El depósito bancario es por escándalo la modalidad más ágil de todas. Y un detalle buenísimo que nos ahorra tiempo.
Si en las campañas anteriores ya se había afiliado una cuenta, ya sea del BRU o de cualquier banco privado, ese registro sigue guardado y activo. No hay que hacer absolutamente ningún trámite extra. La plata sencillamente va a aparecer depositada sola en las primeras fechas del cronograma. Y todo este repaso nos lleva a una reflexión final clave. La rapidez y la facilidad con la que se recibe este dinero dependen directamente de cuán preparados estemos antes de que abra el calendario. Asegurarse los accesos digitales y los vínculos bancarios es el verdadero primer paso. Así que la gran pregunta que queda flotando para no perder ni un minuto es, ¿ya está tramitada y lista esa identidad digital para la campaña 2026?